Argentina. Seguimos aquí en Hoy Nos Toca y ahora con la doctora Cecilia Pirolo. Dani, hoy es el Día Mundial del Asma y para generar conciencia, como normalmente se utiliza en los días mundiales cuando hay alguna enfermedad, de esa enfermedad que es tan común, que nos suena tanto, vamos a desmitificar algunas cosas, ¿no? A saber cuáles son realmente algunos mitos y cuáles son algunas verdades del asma, sobre todo en estos momentos donde estamos cursando una pandemia de una enfermedad respiratoria y donde hay cierta preocupación por aquellos pacientes asmáticos de saber si tienen mayor o menor peligro de contraer o de terminar gravemente enfermos por el COVID. Exacto, y para eso vamos a hablar con el doctor Walter Mataruco, él es neumonólogo. Hola Walter, buenas tardes, muchas gracias por atenderlos. Cecilia y Daniel los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, 4 de mayo, Día Mundial del Asma. Generalmente estos días, ¿no es cierto?, son para crear conciencia. Realmente el asma tiene mucha cantidad de pacientes aquí en la Argentina. ¿Hay mucha gente que padece esta enfermedad? Sí, correcto. A nivel mundial son casi 340 millones de personas. Y a nivel Argentina estamos alrededor de 9 a 10% de la población es asmática. 9 a 10% de la población. Es una cifra que no, desconocíamos, por supuesto, pero realmente muy alta. Seguramente debe haber gente que lo desconoce también, ¿no? Bueno, una de las cosas sí, hay subdiagnóstico y mucha gente que padece asma no tiene el diagnóstico con esa palabra, recibe otros nombres, otras definiciones que no son las correctas y de hecho muchas personas que sí tienen asma no lo saben. Y algunas que lo tienen no consultan por ser los síntomas leves, que es lo más frecuente. ¿Y cuáles serían esos síntomas, doctor, que tendríamos que tener en cuenta para saber si somos asmáticos? Bueno, en general lo más importante o digamos el síntoma más frecuente es la falta de aire, dificultad para respirar con la realización de algunas tareas, la tos seca, sentir algún ruido, sonido o silbido en el pecho y por último, menos frecuentemente, sentir como una rigidez en el pecho cerrado, también mencionan algunas personas. Esto pueden estar, al menos 2 síntomas deberían estar para sospecharlo y pueden estar todos o puede haber 1 o 2. En general eso va a depender un poco del resto del interrogatorio y estudios que uno realice. ¿Hay un estadio previo al asma en una hiperreactividad, digamos, de la parte bronquial? ¿O directamente uno ya empieza con estadios de leves, moderados y graves? A ver, creo que a veces para hacer el diagnóstico el tiempo es importante, o sea, la sucesión de eventos es importante. Por ejemplo, un paciente con una alergia y la aparición de broncoespasmo ante un estímulo determinado no define por sí misma la presencia de asma. Ahora bien, si esto se hace reiterado o aparecen síntomas esporádicos, pero aislados, pero no continuos, no continuos, pero sí repetidos, eso es lo correcto. Y bueno, uno ahí puede tener la sospecha, ya sea en el examen clínico o con la realización de una espirometría. Y con respecto al COVID, digamos, esta pandemia que estamos atravesando en este momento, ¿cómo es la relación con el asma, por ejemplo? Sin saber, por supuesto, pregunto desde la desinformación, pero ¿ha atacado más a pacientes asmáticos? ¿Cómo es la relación asma-COVID? Bueno, en primer lugar, digamos, el primer temor, para decirlo bien, era que los pacientes asmáticos, siendo tantos millones de personas, tengan una afección más importante por el COVID, mayores complicaciones, pero poco a poco y a medida que fueron pasando los meses, las estadísticas, los estudios y la experiencia fueron revelando que los pacientes asmáticos no sufrían una enfermedad por COVID más grave o más severa por ser asmáticos. En general, los pacientes que tienen un tratamiento adecuado y su asma bien controlada, como decimos nosotros, no van a tener un padecimiento peor por ser asmáticos. O sea que podríamos decir que gran cantidad de los pacientes, los que están tratados, los que están sin síntomas, los que no han tenido crisis recientes,
los que no han tomado corticoides recientemente por la crisis, son pacientes que tienen un riesgo relativamente similar a la población en general. Ahí yo le quería... a propósito de que habló de los corticoides, yo le quería preguntar eso, porque parecería ser como que el corticoide cumpliría una doble función, ¿no? En este caso, porque por un lado el asmático al tener corticoide, ese corticoide que después se termina usando para inhibir la respuesta inflamatoria que termina produciendo el COVID, hasta daría la sensación de que podría servirle al asmático para digamos, prevenir esa exacerbación de la inflamación. ¿Me entiende lo que le pregunto? Perfectamente, sí. A ver, cuando hablamos nosotros de corticoides, que un paciente asmático recibió corticoides, en general es en referencia a una crisis. Esos tratamientos son cortos, 5 días, 6 días, 7 días. Con respecto a lo que tiene que ver con el tratamiento de mantenimiento, los corticoides inhalados son los que desinflaman los bronquios y mantienen al paciente relativamente alejado del riesgo. A su vez, un paciente que tiene COVID y es tratado con corticoides va a ser tratado por la inflamación que le provoca COVID en los pulmones. Aparentemente esa es la explicación, o sea que en realidad lo que protegería a un paciente asmático es su tratamiento inhalatorio, el no haber tenido crisis, en resumen estar estable y controlar la enfermedad. Pero a propósito de eso, entonces, que usted dice, ese tratamiento que tiene crónico el paciente con corticoides, ¿le serviría de alguna manera como efecto preventivo para una posible inflamación exacerbada, digamos? ¿O no tiene relación, no la han encontrado todavía? No. Lo que protege al paciente hasta ahora es cumplir con su tratamiento, que son corticoides, pero no por boca. No, lo que llamamos no por vía sistémica, solamente los corticoides inhalados. O sea que llevamos tranquilidad y que un paciente asmático que realmente está controlado no tendría por qué tener mayor riesgo que una persona cualquiera de poder contraer o de padecer de forma más grave el COVID. Es correcto, y de hecho se están haciendo estudios que todavía no hay resultados concluyentes con darle a pacientes COVID que no tienen asma ese tratamiento con corticoides inhalados para mitigar el COVID o para evitar la progresión hacia la neumonía o disminuir la gravedad de la misma. Y aprovechando que es el Día Mundial del Asma, ¿a usted le gustaría aclarar algún mito que circula acerca del asma? Porque creo que la consigna precisamente este año es eso, un poco de aclarar, ¿no? ¿Cuáles son los mitos y las verdades de esta enfermedad? Sí, cómo no. No sé si ustedes tienen alguno que prefieran o alguno que sea más popular. De hecho, la idea fue que muchas veces estas creencias culturales, sociales, etcétera, impiden el adecuado tratamiento o impiden que un paciente tenga acceso a un tratamiento adecuado. No sé si ustedes tienen alguna pensada. No, a lo mejor en relación a la actividad física, ¿no? Donde normalmente en los colegios claro, un chico que es asmático en la antigüedad era como separado y no le permitían, y hoy se sabe que el asma, al contrario, como que la actividad física puede ayudar bastante a la mejora de su cuadro asmático. Bien, eso es importantísimo. O sea, en realidad el asma bien controlada no le impide a una persona realizar, o sea, no le impide hacer nada, o sea, puede hacer lo que quiera. La idea es que esté bien tratado para hacer la actividad que desee. Por ejemplo, deportistas de élite como David Beckham o Meo Lance son pacientes que son, deportistas de élite conocidos con muchos logros y que son asmáticos, por ejemplo. La conclusión es que el ejercicio ni favorece ni perjudica el asma, sino que el tratamiento adecuado le permite a la persona hacer lo que tenga ganas. Realmente importantísimo eso, porque es verdad lo que dice la doctora, y me puse a recordar a compañeros míos, uno de ellos en general, en particular, que tenía asma cuando estábamos en la primaria y se lo separaba directamente, no se lo dejaba hacer actividad física. Mirá cómo ha ido cambiando, por suerte. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo esta comunicación y charlar de este tema en el Día Mundial del Asma. ¿Algo más quiere acotarnos?
No, básicamente otro de los mitos importantes es Sí. el tema que la gente piensa que la medicación inhalada, la medicación en aerosol, Sí. es perjudicial para la salud o genera adicción. Muy importante decir que la medicación inhalada es una medicación que equivale a una crema dérmica. Por lo tanto, digamos, es un tratamiento localizado que no tiene consecuencias sistémicas, prácticamente ninguna importante comprobada. Y por otro lado, no es que alguien es adicto a su tratamiento, sino que lo necesita. Es como si un paciente hipertenso no tomara sus pastillas para la presión. Yo, por ejemplo, que tomo 2 pastillitas por día, ¿eh? Muy bien. Una a la mañana y otra a la noche. Claro, la gente con el PAF, exactamente lo mismo. Doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Que tenga usted una buena tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Muy bien, gracias, Doc. Yo ahora me voy a poner de pie, señor director, porque me está esperando mi compañero. ¿Se habrá puesto el saco?